Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión en el mundo financiero. Hoy vamos a desglosar los estados financieros intermedios consolidados de Administradora Americana de Inversiones S.A., o sea, AAISA, y sus filiales. Nos enfocamos en el primer semestre de 2025, el periodo que terminó el 30 de junio. La base para esto es el informe oficial, el PDF AAISA Q2 2025 Estados Financieros. Ahí tenemos las cifras, claro, pero también la revisión del auditor independiente. La idea, pues ir más allá de solo mirar los números. Queremos entender la salud financiera real, el rendimiento de AAISA en estos 6 meses, ver las tendencias, los puntos clave, la historia que nos cuentan las cifras. Así que bueno, entremos en materia. el documento arranca con algo fundamental, ¿no? El informe de revisión de los auditores, que son Deloitte. ¿Qué tan importante es esto para empezar el análisis? Es el punto de partida esencial, diría yo, para la credibilidad. Y ojo, hay que notar que es un informe de revisión, no una auditoría completa. Ah, ok. Hay una diferencia importante ahí. Sí, bastante. Se rige por la norma de trabajos de revisión 2410. Esto significa que Deloitte hizo, principalmente, indagaciones al personal de AISA y aplicó procedimientos analíticos a la información financiera. El alcance es sustancialmente menor que el de una auditoría bajo las normas internacionales de auditoría, las NIA. Entiendo. O sea, no buscan todo con el mismo nivel de detalle que en la auditoría de fin de año. Exacto. No aseguran detectar todos los asuntos significativos que una auditoría completa podría identificar. La responsabilidad de preparar y presentar razonablemente las cifras es de la administración de AISA, claro, conforme a la NIC 34, que es la norma de información financiera intermedia bajo NIF. Y entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega Deloitte? La parte clave, digamos. La conclusión es, efectivamente, la clave. Deloitte afirma que, basado en su revisión, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos lleve a considerar que la información financiera intermedia consolidada adjunta no presenta razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de AAISA al 30 de junio de 2025. Y muy importante, que esto está en conformidad con la NIC 34. O sea, lo que se llama una conclusión sin modificaciones. Eso suena bastante bien, ¿no? Como una señal positiva. Definitivamente. Es una señal positiva. Indica que, bueno, dentro del alcance limitado de una revisión, no encontraron problemas materiales que necesitaran ajustes o salvedades en el informe. Deloitte también aclara algo interesante, que la auditoría del año completo 2024, que emitieron en marzo de 2025, y la revisión del segundo trimestre del 2024, emitida en agosto de 2024, también fueron sin modificaciones. Ah, mira. Consistencia. Sí, aunque señalan que esas se hicieron bajo las normas chilenas de auditoría vigentes en esas fechas. Y hacen notar, importante, la adopción de las normas internacionales de auditoría en Chile desde el 1 de enero de 2025. Es un cambio normativo relevante en el país. Bien, bueno, con esa base de confianza que nos da el informe del auditor, veamos la foto general. El estado de situación financiera consolidado. Comparamos junio de 2025 con el cierre de 2024. A ver, activos totales. EMES 572.060 millones. Venían de EMES 495.017 millones. Un salto importante. Pasivos totales también suben fuerte. EMES 240.726 millones ahora, desde EMES 172.902 millones. Y el patrimonio total crece, pero parece que menos. EMES 331.333 millones frente a EMES 322.115 millones. Una expansión generalizada, sí, pero con matices. Así es. Y lo realmente interesante, como dices, está en los matices. ¿Dónde se concentra ese crecimiento? Porque tanto el aumento de activos como el de pasivos está muy impulsado por las cuentas no corrientes. Ajá. Otros activos financieros no corrientes. Y en los pasivos, el gran protagonista es otros pasivos no financieros no corrientes. El patrimonio crece, sí, pero a un ritmo menor. Esto ya nos da una pista, ¿no? De la dinámica de la empresa en este semestre.
Profundicemos ahí entonces. Dentro de los activos, me llama la atención primero que el efectivo y equivalentes al efectivo baja. Y baja bastante, de $235,000 millones a $77,959 millones. Sí, una disminución considerable de liquidez inmediata. Exacto. Pero, como señalabas, la cuenta otros activos financieros no corrientes, esa se dispara. Pasa de $274,487 millones a $376,392 millones. Es un salto de más de $100,000 millones. Una barbaridad. Impresionante, sí. También vemos cifras relevantes en activos intangibles, unos $33,376 millones, y plusvalía, $5,018 millones. Esas se mantienen más o menos estables con leves aumentos. Correcto. Ahora, si miramos los pasivos, el cambio más drástico, como decías, está en otros pasivos no financieros no corrientes. Pasan de $85,932 millones a $158,879 millones. Es casi el doble. Fíjate, es un aumento de más de $70,000 millones ahí. Tremendo. Y mientras tanto, los pasivos corrientes, las deudas a corto plazo, muestran una disminución. Bajan de $37,677 millones a $29,531 millones. Parece que la estructura de la deuda está cambiando, ¿no? Más hacia el largo plazo. Exactamente. Un reperfilamiento, digamos. Y para cerrar el balance, el patrimonio. El capital pagado sigue igual, $891 millones, eso no cambia. Pero la cuenta otras reservas, esa sí tiene una caída fuerte. De $14,293 millones baja a $7,627 millones. Interesante esa caída. Luego veremos por qué puede ser. Sí. Por otro lado, las ganancias acumuladas crecen bien, de $306,791 millones a $322,664 millones. Ahí se ve la rentabilidad que se queda en la empresa. Las participaciones no controladoras son pequeñas, pero suben un poquito a $149 millones. Perfecto. Si juntamos todas estas piezas, la imagen que emerge es bastante clara. AISA está en plena fase de inversión a largo plazo. Se nota, ¿verdad? Sí. El fuerte aumento en activos financieros no corrientes, que se financia en parte con un incremento similar en pasivos no financieros no corrientes. Sumado a la disminución del efectivo y el aumento de las ganancias retenidas, todo eso sugiere una estrategia deliberada de expansión o quizás de transformación del negocio. ¿Y la caída en otras reservas? ¿Sospechas por dónde va? Probablemente sí. Sospecho que está ligada a efectos que no pasaron por la utilidad neta del periodo, cosas que veremos en el estado de resultado integral. Muy interesante cómo se conectan las piezas del balance. Ahora pasemos a ver el rendimiento. ¿Cómo le fue a ASA generando ingresos y ganancias? Comparamos los primeros 6 meses de 2025 con los de 2024. El estado de resultados consolidado nos da la respuesta. A ver, ingresos de actividades ordinarias. $88,678 millones este semestre. Bien, porque venían de $74,404 millones en 2024, un crecimiento saludable. La ganancia bruta también sube. $78,916 millones desde $74,308 millones. Pero aquí hay algo que salta mucho a la vista. El costo de ventas. Pasó de ser casi nada, $366 millones en 2024, a $9,761 millones en 2025. Es un cambio enorme. ¿Alguna idea de por qué? Es una excelente observación. Ese aumento en el costo de ventas es muy significativo. Cambia bastante el perfil del margen bruto, aunque sigue siendo altísimo, ¿no? Altísimo, sí. Podría estar relacionado quizás con la naturaleza de los ingresos de las nuevas filiales que luego veremos, o un cambio en el mix de los negocios, que ahora tienen un costo asociado más directo. A pesar de esto, y de un ligero aumento en los gastos de administración, M49.114 MP versus M48.235 MP, la ganancia por actividades de operación crece bien. Alcanza los M30.047 millones, frente a M25.803 millones del año pasado. Buen punto. Crece la ganancia operativa. Sin embargo,
La ganancia neta final del semestre, la última línea, fue de M23.111 millones. Y eso está solo un poquito por encima de los M22.424 millones de 2024. O sea, el crecimiento allá abajo es bastante más modesto que el de los ingresos o la ganancia operativa. Exacto. Y eso sugiere que hubo factores por debajo de la línea operativa que, digamos, frenaron un poco el resultado neto. Si miramos el detalle, vemos un gasto por impuestos a las ganancias considerablemente mayor en 2025. Ah, claro. Sí, 9.868 millones este año contra 6.368 millones el año pasado. Y esto es consistente, porque la ganancia antes de impuestos también fue mayor, 32.980 M versus 28.792 M. Así que esa mayor carga tributaria explica gran parte de por qué el crecimiento neto no fue tan espectacular como el operativo. Tiene sentido. Y si miramos solo el segundo trimestre, de abril a junio, el impulso parece aún mayor. Los ingresos del Q2 2025 fueron 51.138 millones, muy por encima de los 37.554 millones del Q2 2024. Parece que el negocio agarró más velocidad en la segunda parte del semestre. Ese dinamismo trimestral es notable, sí. Podría indicar estacionalidad quizás, o el impacto creciente de las nuevas operaciones que mencionábamos, o simplemente condiciones de mercado más favorables en ese periodo. Habría que ver los trimestres siguientes para confirmar si es una tendencia o algo puntual. Bueno, y hay otra pieza en el rompecabezas del rendimiento, ¿no? El estado de resultados integrales. Ahí se registran esas cosas que afectan el patrimonio, pero que no necesariamente pasaron por la ganancia neta del estado de resultados normal. ¿Qué encontramos ahí? Exacto. Y aquí justamente encontramos la explicación para esa caída en la cuenta Otras Reservas que nos llamó la atención en el balance. Ajá. Este estado muestra el otro resultado integral, que a veces se abrevia como ORA. Son básicamente ganancias o pérdidas que aún no se consideran realizadas para el estado de resultados principal. Para AISA, en este semestre 2025 el ORI fue negativo. Hubo un impacto adverso importante por variaciones de valor razonable de otros activos, que restaron 5.788 millones de pesos. Y otro impacto negativo por diferencias de cambio de conversión por menos 876 millones de pesos. Y esto último contrasta fuerte con 2024, donde por conversión hubo una ganancia de 1.788 millones de pesos. O sea, para entenderlo simple, el ORI es como las fluctuaciones en el papel del valor de algunas inversiones o del efecto de tener operaciones en otros países, con otras monedas. Es una buena forma de verlo, sí. Las diferencias de cambio, por ejemplo, surgen al convertir los estados financieros de las filiales en Perú y Colombia, que usan soles y pesos colombianos, a pesos chilenos para poder consolidar todo. Si el peso chileno se fortalece frente a esas monedas, pues se genera una pérdida por conversión al consolidar, y viceversa. Ya veo. Y las variaciones de valor razonable pueden venir de ciertos instrumentos financieros que se valoran a precio de mercado. En total, estos efectos negativos del ORI, que fueron como MS 1.666 millones antes de impuestos, llevaron el resultado integral total del semestre a MS 16.446 millones. Y eso es significativamente menos que la ganancia neta de MS 23.111 millones. Entendido. Ahora sí cierra el círculo con la disminución en otras reservas. Perfecto. Sigamos entonces el rastro del dinero, el efectivo. El estado de flujos de efectivo nos dice de dónde vino y a dónde fue la plata real durante el semestre. Usan el método directo, que es más detallado. ¿Qué revela? Bueno, en las actividades de operación vemos una generación de efectivo muy fuerte. Un flujo positivo de M73.606 millones. El informe detalla que la mayor parte viene de otros cobros por actividades de operación, M135.747 millones, aunque luego hay pagos a proveedores, personal, impuestos, pero el neto es muy positivo. Una generación operativa robusta, sí. Es una buena señal del negocio principal. Luego en las actividades de inversión, la historia es completamente la opuesta. Un flujo súper negativo. 84.000 millones se fueron por ahí. Y la cifra que domina es compras de otros activos a largo plazo, con una salida de 99.327 millones. Es una inversión masiva. Muchísima inversión, sí.
Hubo algunas entradas por ventas de activos, pero ni cerca de compensar esa salida. Y finalmente, las actividades de financiación. Aquí también hubo una salida neta de efectivo, por M 12.291 millones. Y el componente principal es clarísimo: dividendos pagados por M 11.500 millones a los accionistas. El estado de flujos de efectivo nos confirma la narrativa que veníamos construyendo. Tenemos una operación que genera una cantidad significativa de efectivo real. Eso es muy positivo, habla de la salud del core business. Sí. Sin embargo, la empresa está canalizando mucho más que eso hacia inversiones a largo plazo, lo cual se alinea perfectamente con el crecimiento de los activos no corrientes que vimos en el balance. Y además, mantuvo una política de retribución a sus accionistas a través de dividendos importantes. O sea, la suma de todo eso. Exacto, la suma de estos flujos: operación muy positiva, inversión muy negativa y financiación negativa. Explica por qué el saldo final de efectivo y equivalentes disminuyó en $, 22.398 millones durante el semestre. Clarísimo. La empresa genera caja, pero la invierte de forma agresiva y además reparte dividendos. Muy claro el flujo. Ahora, las notas a los estados financieros suelen tener información súper útil para entender el contexto, ¿verdad? ¿Qué detalles importantes encontramos ahí? La nota 1 nos da contexto sobre AISA, constituida en 2021 para invertir en distintos activos. Reafirma las filiales que ya conocíamos en Chile, Perú y Colombia: Hábitat Andina, AFP Hábitat, Colfondos, Prudencial AGF, Prudencial SAF. Pero ojo, confirma la existencia de dos nuevas jugadoras importantes: Andina Compañía de Seguros de Vida en Colombia, que se constituyó en octubre de 2024, y Andina Servicios S.p.A. en Chile, constituida en julio de 2024. También informa de la disolución de una entidad menor, PHI Chile S.p.A. Este es un punto crítico, me parece. La estructura multipaís ya nos explicaba los efectos de conversión de moneda en el ORI. Pero la aparición de estas nuevas filiales, sobre todo la aseguradora en Colombia y la de servicios en Chile, bueno, eso encaja perfectamente con la fuerte inversión y los cambios en activos y pasivos no corrientes que vimos. Claro, son las que explican esos movimientos grandes. Casi con seguridad, sí. Son los motores detrás de esa transformación del balance que observamos. La nota 2, bueno, simplemente confirma aspectos más técnicos: la base de consolidación, el uso de NIF, la moneda funcional, peso chileno para la matriz, y menciona reclasificaciones de 2024 para comparabilidad, lo cual es estándar. Perfecto. Y la nota 3 entra en políticas contables. Menciona el método de adquisición para combinaciones de negocios, el uso general del costo histórico, pero también valor razonable para ciertos instrumentos financieros. Ahí introduce la jerarquía de nivel 1, 2, 3, que se detalla más en la nota 8E. Y un punto clave que ya mencionamos de pasada: la adopción de la NIF 17, la norma sobre contratos de seguro, específicamente para la nueva filial, Andina Vida. La adopción de NIF 17 no es un detalle menor, para nada. Es una de las normas contables más complejas y transformadoras que se han emitido en los últimos años. Cambia radicalmente cómo las aseguradoras reconocen ingresos, costos, beneficios de sus contratos a lo largo del tiempo. O sea que afecta mucho cómo se ven sus números. Muchísimo. Implementarla y operar bajo ella tiene implicaciones profundas en los resultados que reportan y también en la comparabilidad, ya sea con periodos anteriores o con otras aseguradoras que usaban métodos distintos. También relevante en la nota 3 es la mención, en el punto 3D, al uso de estimaciones y juicios críticos por parte de la administración, por ejemplo, en la vida útil de los activos, en las provisiones, en los impuestos diferidos y en la valorización del encaje legal. ¿El encaje? Sí, son unas reservas legales que las filiales AFP deben mantener, y se valorizan a valor razonable, a valor de mercado. Los detalles están en la nota 3I y 8D. Bien. Creo que hemos recorrido todos los estados principales y algunas notas clave. Intentemos armar el cuadro completo, la síntesis. ¿Cuál es la historia central que nos cuentan estas cifras del primer semestre de 2025 para AESA? A ver, yo diría que la historia central es la de una empresa en plena fase de expansión y quizás de transformación estratégica. Por un lado vemos un negocio base, el tradicional, digamos, que sigue generando ingresos crecientes y una sólida rentabilidad operativa. Eso se ve claro en el flujo de caja de operaciones positivo. Sí, eso está claro.
Pero por otro lado, AISA está ejecutando una inversión muy fuerte. Está canalizando esos recursos generados y posiblemente tomando nueva financiación a largo plazo para desarrollar nuevas líneas de negocio. Y aquí destaca sobre todo la nueva aseguradora en Colombia. Entonces es como crecimiento rentable en lo que ya tienen, pero apostando muy fuerte a futuro con estas nuevas inversiones. Eso explica la caída del efectivo y ese cambio tan marcado en la estructura del balance, con más peso en activos y pasivos no corrientes. Exactamente. Y aunque la ganancia neta creció algo, el resultado integral total, el que incluye todo, se vio afectado por factores externos como los tipos de cambio y las valoraciones de mercado. Precisamente. Es una estrategia de reinversión agresiva. Las operaciones actuales están financiando, al menos en parte, la expansión futura. Ahora, el impacto completo de estas inversiones, sobre todo el de la aseguradora colombiana operando bajo la complejísima NIF 17, bueno, eso aún está por verse en los resultados futuros. Claro, es muy pronto todavía. Sí, la revisión sin modificaciones del auditor da confianza en cómo se presentan las cifras actuales, eso es importante. Pero la dinámica financiera sugiere que los próximos periodos van a ser clave para evaluar el éxito de esta apuesta estratégica. El crecimiento del tamaño total de la empresa, activos y patrimonio, es positivo sin duda, pero la liquidez inmediata se ha reducido para financiar ese crecimiento. Hay un trade-off ahí. Un panorama fascinante, la verdad. Muchas gracias por guiarnos a través de todas estas cifras y ayudarnos a conectar los puntos, a entender la historia detrás. Ha sido un placer analizarlo. Y para dejar una reflexión final, quizás volviendo a ese número que tanto nos llamó la atención al principio, el salto enorme en otros pasivos no financieros no corrientes, que pasó de M85.932 millones a M158.879 millones. Sí, el aumento más grande en el balance. Exacto. Y la nota 6B nos confirma algo crucial. Todo ese saldo final corresponde a reservas técnicas de seguros IFRS 17 de la nueva filial Andina Vida en Colombia. Entonces, si ponemos esto junto con la enorme salida de efectivo por inversión que vimos, nos deja una pregunta fundamental para el futuro, ¿no? ¿Cómo va a impactar la integración y sobre todo el rendimiento de esta nueva y significativa operación de seguros, operando bajo la lupa de la NIF 17, en el perfil de riesgo consolidado y en la trayectoria de rentabilidad de todo el grupo AISA en los próximos años? Sin duda, es un punto clave a monitorear muy de cerca en los próximos informes.